El tema de la clase del día de hoy es, ¿ya? El tema es la patrística y las mujeres lideresas del cristianismo, ¿sí? Vamos a ver qué es la patrística, cuáles son sus etapas, bajo qué niveles de estudio eh, estaban dentro de la patrística, sí, pero sobre todo el término que es, ¿ya? Y vamos a ver también las mujeres lideresas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Cristo, ¿sí? Para comenzar, vamos a ver lo que es un video sobre la patrística y vamos trabajando en la presentación que les he preparado, comprendiendo, analizando entre todos nosotros sobre este tema. Ya, estemos muy atentos, por favor, al video. Perfecto. En el video ya nos menciona sobre qué es en sí la patrística. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué comprendió? ¿Alguien logró visualizar qué es la patrística? ¿A qué va a hacer referencia este tema? A la filosofía. Ya, es una corriente El padre de la filosófica. iglesia. Muy bien, es una corriente filosófica que trata exactamente sobre los padres de la iglesia. Muy bien. ¿Ya? Aquí tenemos, vamos a ampliar. ¿Quién era el líder o el líder filosófico de este tema de la patrística, de la etapa de la patrística como tal? Ahí menciono con San una... Agustín. San Agustín. Muy bien, perfecto. San Agustín, ¿ya? Muy bien, la patrística nosotros entendemos como el tema de, es un sistema filosófico que está inclinado, obviamente en etapa media, en edad media, sí, nos habla de un periodo medieval feudal. El feudalismo, vamos recordando estos términos. ¿Qué era el feudalismo?
¿Qué era el feudalismo? ¿Quién recuerda? ¿Quién me dice qué era el feudalismo? Es un sistema de gobierno y de organización económica. Ya, muy bien, era un sistema de gobierno. ¿Pero en qué consistía este sistema de gobierno? Socialice. Social, ¿no es cierto? Era social, ya. Social, política y económica creo que era. Social, político y económico, ¿ya? ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba este feudalismo? Vamos recordando, compañeros, vamos recordando. El feudalismo es un sistema social, como decía, social, económico, cultural, pero que más que nada se trataba en el tema del feudalismo, el feudo, cuando vendían lo que son sus terrenos, vendían un terreno al hombre feudal, ¿sí? Al hombre feudal, el cual este tenía a su vez los vasallos, quienes trabajaban para este hombre feudal, ¿sí? Es decir, nos habla de una sociedad jerárquica, una sociedad en la cual las personas estaban en la parte superior, la parte dominante, y en la parte inferior, la parte de los esclavos, los vasallos, ¿sí? Vamos recordando estos términos, ¿ya? Muy bien. Entonces hablamos de esto de aquí, perdón, decía que la patrística se desarrolla en la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media, en la edad en la cual hablamos de un periodo medieval feudal, ¿sí? Ya, a ver si ahora sí se me comparte, ya. De un periodo medieval feudal. Esta etapa de la patrística o doctrina de los padres como tal, y se desarrolla del siglo I al quinto. ¿Por qué me hablará de un siglo I al quinto? ¿Y qué pasó con el resto de siglos? ¿Se perdieron? ¿Se cayeron? ¿Qué pasó con el resto de siglos? ¿Por qué hablamos aquí de un siglo I? ¿Quién me da la razón? ¿Por qué se habla de un siglo I? ¿Es el tiempo que duró? Ya, pero, exacto. ¿Y qué pasó con los años anteriores? ¿Qué pasó con los otros siglos anteriores? Un siglo era solo algo importante. A ver, es algo El importante. siglo I empieza después de la muerte de Cristo. Muy bien, perfecto. Exactamente. El siglo I empieza a raíz de quién, de que ya murió, ¿no es cierto? Nosotros vimos el cristianismo, ¿no es cierto? Vimos la muerte. Entonces muere Jesús y surge de ahí el siglo I, ¿sí? Bien, de ahí viene todo el tema de la expansión como tal del cristianismo y el tema de la época o de la etapa de la patrística, ¿sí? Muy bien. Nos dice que surge esta etapa de la patrística del siglo I al siglo V. Este es un sistema filosófico. Filosófico se entiende por filosofía, es el saber, el amor a la sabiduría, ¿sí? Próximo con la iniciación del periodo medieval feudal. Este defendió el cristianismo frente a otras religiones paganas y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías. ¿Qué significa interpretación heterodoxa? Es una interpretación contraria, una interpretación que no siga las normas a las tradicionales, ¿sí? A eso hace referencia una interpretación heterodoxa, ¿sí? ¿Ya? La patrística pretendió dar una orientación y explicación teológica, el estudio, ¿no? El estudio de Dios, el estudio de la iglesia y filosófica a los cambios que se daban en el imperio romano, es decir, a la crisis material y espiritual del mundo antiguo. Para ello surge la etapa o la época de la patrística. ¿Ya? Como máximo representante, nosotros tenemos a Agustín o San Agustín, ¿sí? Dentro de la época de la etapa de la patrística surgen unas corrientes filosóficas, ¿sí? Como cuáles surgen en lo que es el neoplatismo, el aristotelismo y el estoicismo, ¿sí? ¿Qué pasa con el neoplatismo?
A ver, ayúdenme. Vamos a ir trabajando entre todos. Vamos a hacerle participar a Marlene Largo. ¿Qué pasa con el neoplatismo, Marlene? Ya, voy a leer. Sí, por favor. Ya. A ver, ¿dónde está? Buscaba la distinción entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Quiere identificar lo sobrenatural, lo divino, la salvación eterna con el mundo de las ideas. Muy bien, ¿ya? La corriente filosófica asentada en la época, gracias Marlene, asentada en la época de la patrística, sí, el neoplatismo nos dice que buscaba la distinción entre ¿qué? Entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. ¿Cuál será el mundo sensible? ¿A qué era referencia como el mundo sensible? Lo real, dicen lo que se vive, porque lo Muy que bien. el mundo de las ideas prácticamente es una suposición, puede ser. Perfecto, ¿sí? El mundo sensible hace referencia al mundo real, al mundo que nosotros podemos ver que en realidad es lo que está sucediendo, a que lo que es muy diferente a un mundo de las ideas, que son solo nuestros pensamientos o solo nuestras ideologías, que es lo que queremos que tal vez pase a futuro, ¿sí? Este quiere identificar lo sobrenatural, aparte de ver un mundo sensible, un mundo real, quiere también ver un mundo sobrenatural, lo divino, la salvación eterna con el mundo de las ideas, ¿sí? ¿Qué pasa en el aristotelismo? ¿Sí? Este era difícil, nos dice, de cristianizar por su empirismo y materialismo. ¿Qué se entiende por el término de empirismo? ¿Quién recuerda o me dice qué es el empirismo? ¿Qué será el empirismo? Que creen algo fijamente, Ya, que creen algo que fijamente. aprendieron así, que aprendieron, digamos, empíricamente en sí de ellos. Nadie les enseñó. Ya, que nadie le enseñó, que cree. Ya, ¿alguien otra idea más sobre el empirismo? Que es algo espontáneo, dice que se da más, no por ciencia, sino que se dan las cosas así directas, que uno aprende no estudiando, sino que espontáneamente, así como cuando un niño empieza a crecer, va aprendiendo las cosas espontáneamente, depende de su edad. A esa espontaneidad se la conoce por la experiencia, ¿sí? Experiencia, algo, no es algo sistemático, algo pedagógico que se diga, a ver, como tomo su ejemplo, Ruth, en el cual, por ejemplo, un niño cuando va a gatear, el niño de por sí, ¿qué tiene? Ya, ¿qué tiene él? Un estímulo que ya solito hace eso. Ya. Exacto, tiene muy bien, Ruth, tiene un estímulo que solito, que le motiva a empezar el inicio del gateo. De la misma manera, el andar. Claro, nosotros estamos ahí rodeándoles para nosotros también ayudarles, sí, pero ellos de por sí ya tienen. Entonces, eso es un aprendizaje empírico, un aprendizaje que se da a través de la experiencia de manera espontánea. ¿Ya? Este aristotelismo nos dice que es difícil de cristianizar por esta situación de que ellos vivían lo que son los aprendizajes de manera empírica y también dirigidos hacia el materialismo. ¿El cristianismo se dirigía hacia el materialismo? No, licenciado. No, ¿verdad? No se dirigía hacia el materialismo, por lo tanto, he ahí la razón de que esta corriente fue un poco difícil de cristianizar, ¿ya? Tenemos la otra, lo que es el estoicismo, ¿sí? Es una filosofía ética posterior a Platón, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia. ¿Quién es Sí. Vamos a ver. Braulio, tenga la bondad. Ya, licenciado, ¿leo o le digo? Lea, por favor, todo. Ya. Filosofía ética, posterior a Platón. Principal, representante, Séneca, que propugnaba el dominio de la razón sobre las
inclinaciones naturales del hombre, en contra de los hedonoístas y epicureístas que afirmaban que el fin del hombre era la felicidad de los... Hasta ahí se ve, licenciado. De los hombres. ¿Ya? Perdón, era la felicidad de... A ver, déjeme ver. Ay. Ya. A ver, dice que afirmaba que el fin del hombre era la felicidad de la humanidad, ¿sí? De la humanidad. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta corriente filosófica, sí? ¿Qué nos dice? ¿Sobre qué a qué hace referencia? ¿Ya? Para que me comprendan esta corriente filosófica, se entiende, sí, por en contra de los hedonistas. ¿Quiénes eran los hedonistas? Sí, les explico. Los hedonistas eran, en sí, era un grupo, un conjunto de familias, sí, dentro de las cuales tenían el papel de ellos era llevar a algún comportamiento, sí, dentro de lo cual se encontraba el tema del placer, el placer y de disminuir en sí el dolor, el sufrimiento que una familia pueda tener, ¿ya? A eso hace referencia a lo que son los en contra de estos hedonistas, ¿sí? Hablamos de placer, entonces, por lo tanto, ya si es una corriente que defiende el cristianismo, estaría contradictoria a esto de que busquen la felicidad en algo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? ¿En dónde nos afirma? Dice que el fin del hombre era la felicidad de toda la humanidad, toda la población, ¿sí? Dentro de la patrística, hablando en el ámbito educativo, se habla de unos niveles, ¿sí? ¿Cuáles eran estos niveles de educación que tenían dentro de la patrística? Ellos tenían 3 tipos de niveles de educación: la instrucción primaria, la instrucción enciclopédica y la instrucción filosofía, ¿sí? De la filosofía, perdón. ¿Ya? Dentro de la instrucción primaria, ellos tenían que aprender a leer, escribir y contar, ¿sí? Luego, dentro de la instrucción enciclopédica, aquí ellos aprendían las 7 disciplinas que constituían la antigua enciclospaldea, ¿sí? Y preparaban sí para el siguiente nivel, que es la educación filosófica. Aquí, en cambio, se aprende la base principal del saber del hombre, ¿sí? Todos estos niveles de educación de la patrística deben o tienen que estar, en esa época tenían que estar inclinados al tema del cristianismo, ¿sí? Pero ahora yo les pregunto, ahora yo les hago una pregunta aquí. Si hablamos de una doctrina que sigue el cristianismo, ¿quiénes creen ustedes que seguían o estaban admitidos a seguir estos niveles de educación dentro de la patrística para formarse dentro de la etapa de la patrística? ¿Quiénes podían acceder? ¿Quiénes podrían, según ustedes, quiénes podrían acceder a estos niveles de instrucción, de educación de la patrística? Creo que debería ser según su jerarquía también, tal vez los hijos de los Ya, emperadores, de Dice los... Siga, compañera. ya los los hijos que de tenían emperadores, poder los hijos de los sumos sacerdotes sobre todo. Según su jerarquía, pienso yo, porque creo que un campesino, un hijo de esclavo no podía estar en educación, no tenía tal vez la posibilidad de estudiar en ese entonces.
Ya vine, chicos, ya vine. Tranquilas. No digan, se acabó la clase. Ya. Y ahora mi grabación. Ya, chicos, ya. Algo pasó con mi internet. Gracias, gracias. Ya. Ya, estábamos hablando de quiénes podían acceder, ¿no? Dentro de la época antigua, ¿quiénes eran los únicos que podían acceder a estos niveles de educación? Eran solo los hijos en esa época de los sacerdotes o de los emperadores. No tanto de los emperadores como tal que seguían su ideología de los romanos, ¿no? Sino quizás los hijos o parientes o quizás las personas que estaban dentro de la época romana, pero que estaban ya en cierta manera inclinándose a esto del cristianismo. Sí, Las personas que tal vez tenían un alto poder jerárquico. sí, alto poder jerárquico, pero que tengan ideologías cristianas, ¿sí? Ahí hay que hacer esa aclaración, esa diferenciación con ideologías cristianas, ¿ya? Muy bien. Vamos a revisar el siguiente link de manera individual, ¿sí? De manera individual y me van a decir qué han comprendido sobre este tema de la patrística para entrar al nuevo tema, ¿ya? Yo les voy a enviar para finalizar la grabación.